El agua hace posible la vida. Las células de su cuerpo no podrían funcionar sin agua donde se disolvieran las moléculas biológicas esenciales. Pero, ¿qué propiedades eléctricas del agua la hacen tan buen solvente? El día de hoy les presentaré la teoría fundamental de la electrostática. Prepárense, que comenzamos. Carga eléctrica. Las interacciones del electromagnetismo implican partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica, es decir, un atributo que es tan fundamental como la masa. De la misma forma que los objetos con masa son acelerados por las fuerzas gravitatorias, los objetos cargados eléctricamente también se ven acelerados por las fuerzas eléctricas. Benjamin Franklin sugirió llamar a esas dos clases de carga negativa y positiva, y tales nombres aún se utilizan. Dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas. Una carga positiva y una negativa se atraen. Las varillas de plástico y un trozo de piel son especialmente buenos para demostrar la electrostática, es decir, la interacción entre cargas eléctricas en reposo. Se muestran dos varillas de plástico y un trozo de piel. Observamos que después de cargar las dos varillas frotándolas contra un trozo de piel, las varillas se repelen. Cuando frotamos varillas de vidrio con seda, las varillas de vidrio también se cargan y se repelen entre sí. Sin embargo, una varilla de plástico cargada atrae otra varilla de vidrio también cargada. Además, la varilla de plástico y la piel se atraen, al igual que el vidrio y la seda. Carga eléctrica y la estructura de la materia. Cuando se carga una varilla frotándola con piel o con seda, no hay ningún cambio visible en la apariencia de la varilla. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede a la varilla cuando se carga? Para responder esta pregunta, debemos analizar más de cerca la estructura y las propiedades eléctricas de los átomos, que son los bloques que constituyen la materia ordinaria de todas las clases. La estructura de los átomos se describe en términos de tres partículas: el electrón con carga negativa, el protón cuya carga es positiva y el neutrón sin carga. Los protones y los neutrones en un átomo forman el núcleo, pequeño y muy denso. Los electrones cargados negativamente se mantienen dentro del átomo gracias a fuerzas eléctricas de atracción que se extienden hasta ellos. La carga eléctrica se conserva. En el análisis anterior hay implícitos dos principios muy importantes. El primero es el principio de conservación de la carga. La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. Si se frota una varilla de plástico con un trozo de piel, ambas sin carga al inicio, la varilla adquiere una carga negativa, pues toma electrones de la piel, y la piel adquiere una carga positiva de la misma magnitud, ya que ha perdido el mismo número de electrones que ganó la varilla. De ahí que no cambie la carga eléctrica total en los dos cuerpos tomados en conjunto. En cualquier proceso de carga, esta no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. El segundo principio importante es: la magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga. Toda cantidad observable de carga eléctrica siempre es un múltiplo entero de esa unidad básica. Decimos que la carga está cuantizada. Un ejemplo de cuantización que resulta familiar es el dinero. Cuando se paga en efectivo por un artículo en una tienda, hay que hacerlo en incrementos de 1 centavo. El dinero no se puede dividir en cantidades menores de 1 centavo, en tanto que la carga eléctrica no se divide en cantidades menores que la carga del electrón o del protón. La comprensión de la naturaleza eléctrica de la materia abre la perspectiva de muchos aspectos del mundo físico. Los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas se deben a las interacciones eléctricas, entre ellos, por ejemplo, el agua. La fuerza normal que ejerce sobre usted la silla en que se sienta proviene de las fuerzas eléctricas entre las partículas cargadas en los átomos de usted y los de la silla.
La mayor parte de los metales son buenos conductores, en tanto que los no metales son aislantes en su mayoría. Los conductores permiten el movimiento fácil de las cargas a través de ellos, mientras que los aislantes no lo hacen. En un material aislante no hay electrones libres, o hay muy pocos, y la carga eléctrica no se mueve con facilidad a través del material. Carga por inducción. Hay otra técnica diferente con la que la varilla de plástico da a otro cuerpo una carga de signo contrario, sin que se pierda una parte de su propia carga. Este proceso se llama carga por inducción. Se muestra un ejemplo. Una esfera metálica sin carga se sostiene usando un soporte aislante. Cuando se le acerca una varilla con carga negativa, sin que llegue a tocarla, los electrones libres en la esfera metálica son repelidos por los electrones excedentes en la varilla y se desplazan hacia la derecha, lejos de la varilla. No pueden escapar de la esfera porque tanto el soporte como el aire circundante son aislantes. Por lo tanto, existe un exceso de carga negativa en la superficie derecha de la esfera y una deficiencia de carga negativa en su superficie izquierda. Estas cargas excedentes se llaman cargas inducidas. Una vez entendidos estos conceptos, podemos observar que si tenemos dos cargas, una positiva y la otra negativa, se generará una fuerza de atracción entre ellas. Esto explicaría por qué cuando frotamos un globo contra la alfombra y después lo colocamos junto a la pared, el globo se adhiere a esta. Y esta fuerza de atracción o repulsión según las cargas pueden ser cuantificadas mediante la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Coulomb descubrió que la fuerza eléctrica es proporcional a 1 sobre el cuadrado de la distancia, es decir, cuando se duplica la distancia r, la fuerza disminuye a 1/4 de su valor inicial. Cuando la distancia disminuye a la mitad, la fuerza incrementa 4 veces su valor inicial. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales también depende de la cantidad de carga en cada cuerpo. De ese modo, Coulomb estableció la que ahora se conoce como ley de Coulomb. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.